viendo con el... Con la cazada Ahora, de la pata de gallo. la vela queda, o sea, la curva de la vela queda toda chupada, digamos. Cuando la botavara está contra la cubierta o ya cuando lo bajás un poco de la horizontal. ¿Cómo viene a ser cuando lo bajás un poco de la Claro, o horizontal? sea, Vos me decís si con cazar un poquito la vela yo ya me quedo sin... o sea, o cazando el banco, o sea, ya curvás el mástil cuando pones la botavara abajo de la horizontal, digamos. Sí, yo entiendo tu pregunta, pero no, mientras más lo curvás, más bolsa le sacás, pero todavía te sigue quedando bolsa. Si no tendrías lo que es en fabricación de velas, en laser no, pues son todas iguales, pero cuando en Europa y en otras clases que con curva que se diseña la vela, cuando pasa lo que vos decís es que tenés el gratil negativo y ahí sí te quedas sin nada de bolsa. Claro. Pero eso en el laser no te va a pasar nunca, porque si vos tuvieras para curvar más el palo, inclusive Si podrías la primera aplanar, cubierta pudiera bajarlo más, sería mejor. Claro. sería mejor. Tal vez sería mejor, Más no en lo el probé tipo de nunca. vela esta, que tenés una tela que es mucho más flexible que otras telas que usan los barcos. Entonces necesitas mucha más tensión para doblar el palo. Ujú. Y Si eso vos también ponele, cortaras el gratil, si cortaras este puño y cortaras la vela por acá y tuvieras la botana más alta, todavía podrías seguir bastante más y la vela te seguiría andando. ¿Se entiende más o menos lo que estamos diciendo? Y la descarga por la baluma es en función de que cae el mástil hacia sotavento. No mucho, tiene mucho más que ver, es el mástil tiene una curvatura hacia atrás y una hacia sotavento, pero es una sección tubular, o sea, no tenés diferencia, no es como los palos del fin y qué sé yo, que se calcula tanto hacia sotavento, tanto para atrás. Un poco sí descarga porque el palo descarga hacia el costado, pero un poco descarga porque la vela cede y porque la baluma tiene una X tensión, no es que tiene una tensión, no es un cable que sostiene el puente Zárate, o sea, es una tensión X que vos si superás esa tensión con una cuerpeada o lo que sea, va a abrir. Pero es un punto muy importante con calma eso, es en qué tensión le estamos dando para que la baluma mueva o no mueva. Con rosca y con calma, con las dos cosas es muy importante. Pero, una pregunta. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Pero a veces uno, cuando lleva el barco en ceñida, Ajá. siempre es recomendable que la cota esté lo más casada posible para que llegue, digamos, a estar, digamos, lo más pegadita al casco. Ajá. Sin embargo, uno se da cuenta que en ciertas condiciones de ceñida a veces es mejor darle un poquito de aire. No, seguramente. No siempre es aconsejable que la vela vaya block to block. Lo que le decimos block to block. O sea, con calma la llevada es bastante variable en ese sentido. Y tiene que ver, lo que estamos hablando acá es qué pasa cuando hacemos qué cosa en la vela. No quiere decir que nosotros vamos a navegar siempre así, ¿no? Si vos vas block to block con calma, básicamente, lo que normalmente pasa es que tenés el barco ahogado, mucha tensión en la baluma, el barco tiene un ancho, que más de ese ancho vos no tenés traveler. Se puede hacer algo con el van y qué sé yo, pero más que este ancho no tenés, entonces vas a tener muy cerrada la entrada, muy plana la entrada, lo cual es bueno para orzar, pero a la vez vas a tener muy cerrada la baluma, lo cual te va a dejar el barco ahogado y no vas a poder ir para ningún lado. Esto simplemente es tratar de ver entre todos qué pasa, qué hace cada cosa. Después cuando vamos a la puesta a punto, vemos fotos y qué sé yo, si debatimos volvemos acá, qué está pasando en tal o cual condición. Y después tenemos el van que hace algo parecido a la escota pero no es igual, porque tira de la botavara hacia atrás, tendería a dar más tensión en la baluma y a curvar el palo. Y a planchar un poco más la salida en la parte del tope, ¿no? Acá hay una diferencia entre el radial y el estándar, que creo que es la diferencia más grande de llevar entre los dos barcos. Yo creo que cualquiera que navegue en un estándar salta un radial y enseguida se adapta o viceversa, es un tema más de peso. La única gran diferencia que van a tener entre los dos barcos es la función del van. Ya que estamos acá, lo hablamos un poquito. Todo lo que mostramos básicamente hay algunas cosas de radial y otras cosas de estándar, pero justo en la regata de las Olimpiadas que ganó Julito, la que le sigue es una regata de radial, que son con poco viento, y ahí se puede llegar a ver en alguna situación esta diferencia que vamos a hablar. El radial, el laser, como todos saben, ¿no? Porque somos todos laseristas, está hecho por dos palos, la base y el tope. La diferencia entre el estándar y el radial es que la base del radial tiene un refuerzo por adentro más o menos hasta esta altura.
Entonces, la manera que incide el van sobre el palo es completamente diferente. En el estándar, básicamente, cuando nosotros cazamos el van con rosca sobre todo, es una fuerza que se ejerce así, que un poco le da un poco de tensión a la baluma, pero otro poco también clava la botavara contra el tope. Entonces, contra la base. Contra la base, perdón. Sí. Entonces, la curvatura que generaríamos por un van extremadamente cazado en un estándar con el van super cazado sería algo así, exageradamente. Esta sería el coso, sería la botavara, acá vendría la vela y esto lograrías con el van. ¿De acuerdo? Más o menos se entiende. Es muy exagerado, no es así. Pero básicamente lo que sí es así es que cuando curvamos el palo, lo curvamos más hacia abajo, más abajo. En cambio, en un radial, En un radial, como la base es mucho más reforzada, la curvatura hay que darle mucha más tensión para lograr la misma curvatura, ¿no? Pero también la forma de la vela va a tender a cambiar. Claro. Con esto vamos a reducir mucho la tensión de baluma. Mientras que con el radial, el van nos da casi siempre un poco más de potencia. Se da el mismo fenómeno, pero muchísimo más leve. Entonces, van a ver, por ejemplo, que en ciertas condiciones a partir de 6, 8 nudos, en el radial para orzar necesitan meter van. En el estándar para orzar necesitan sacar van. Y la diferencia esa se basa básicamente en esto que estamos hablando claro, el caño de arriba es el mismo, pero el caño de abajo es mucho más duro y más corto el del radial, entonces marca esa diferencia. ¿Podrías hacer un paralelo ahí con el van que pasa con el radial? Dijiste recién 6-8 nudos más cazado que el estándar, y un poquito más arriba. Y un poquito más arriba ya empieza a ser igual de vuelta, porque el van, bueno, ya esto es un poco los principios básicos, vamos a un poco hablar del barco, ¿les parece? Y arrancamos por el van, ya que... Yo me quedé con una duda ahí con eso que decías, Sí. con el concepto ese. La diferencia entre cazar el van y cazar la escota sería que cazando la escota la curvatura del palo se distribuye más pareja sobre todo el palo. Sí. Sobre la tensión de la baluma en realidad. Sí, sobre el palo también, porque si vos lo haces con el van, la centrás acá. Pero si vos lo haces con la escota sin nada de van, lo centrás acá. Hay muchas cosas que las vamos a hablar acá y van a parecer demasiado teóricas. La idea es que ustedes después se pongan al lado de su barco, miren desde abajo la vela, casen la vela con la escota y casen la vela con el van. Y van a ver que se producen muchos cambios. La vela va a tener una forma mucho más bolsuda cuando lo hacen con la escota y una forma mucho más plana cuando lo hacen con el van, sobre todo los estándares. Y van a ver un poco, para que les muestre qué pasa con la vela y con todo el aparejo, miren un poco qué pasa con el motón de la botavara y con el motón de la cubierta. Van a ver que se desalinean, van para adelante, y comparen eso cuando lo hacen con el van cazado y el van filado y les va a dar una idea de lo que está pasando con la botavara y con el aparejo en general. ¿Estoy bien pelado? ¿Querés que pongamos el video? Sí, ahí arrancamos con los videos de calma. Dale. Pablo, una pregunta sobre esto. Lo que comentabas antes, que la vela está armada de forma tal que funciona con un palo curvado. Ajá. ¿Se sabe por qué? O sea, ¿cuál es la razón por la cual entonces la vela está diseñada así? O sea, ¿por qué no se diseñó una vela que funcione con un palo recto, digamos? O sea, ¿cuál será la razón? El error de cálculo. No, yo creo que no. O sea, para mí es demasiado técnico, habría que preguntárselo a un flaco que hace barcos. Pero ponele, los Europa originalmente tenían obenques y el palo obviamente debía trabajar mucho más derecho. La razón de eso, para mí, es una opinión totalmente personal, es que cuando vos curvás el palo, en la popa el palo está derecho. E inclusive si el palo se curvase hacia adelante en la popa sería mejor. Pero en la señal al curvar el palo vos bajás el centro bélico y lo tirás más para atrás. Entonces en señal la performance de un barco que navega así y un barco que navega así es completamente diferente, porque el centro bélico va a coincidir mucho mejor con la orza, el equilibrio y todo. Y si vos le pegás con el barco, con la curvatura del palo, esto te está dando también la performance de la baluma. O sea, es muy difícil lograr con un palo que se quede derecho una vela tan maleable como con un barco que el palo se curva, porque eso te da una tensión X que si
que si está en equilibrio con el peso y con la potencia